Bueno, empezamos una semana, más que una semana, un año, pero ya en este mes, como Merche nos decía, especial de oración. Y la semana pasada hablábamos acerca de la visión 2023 y yo quiero seguir con este mensaje de cuestiones de la visión con respecto a este año que el Señor nos dio. Vamos a prepararnos en oración. Señor Jesús, gracias de todo corazón por poder estar juntos, por poder adorarte, Señor. Señor, fuera está lloviendo y el clima es desapacible, pero aquí estamos. Señor, porque no nos detiene una lluvia, no nos detiene un frío, porque nuestro anhelo es adorarte, reunirnos, congregarnos, saludarnos los unos a los otros. Ahora traigo tu palabra delante de nosotros para que tú la uses para tocar nuestras vidas y nuestros corazones. Abre nuestros oídos espirituales para poder escuchar y prepara nuestros espíritus para poder recibir la palabra que no va a volver a ti vacía en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 10 del libro de Daniel. Daniel es un profeta, al capítulo 10 del libro de Daniel. Vamos a leer todo el capítulo. Daniel es un profeta, un hombre que cuando era joven, tenía más o menos 15 años, el reino de Babilonia, con el rey Nabucodonosor al mando, invade Israel y se lleva tanto el reino del norte como el reino del sur, se lleva a un montón de judíos deportados, deporta a miles y miles, cientos de miles de personas, pero entre ellos seleccionan a jóvenes que eran muy especiales, jóvenes que tenían una muy buena educación, ellos percibían en quién podían invertir, cómo podían preparar las vidas de esos jóvenes, y lo que hacían era llevarlos a palacio y los preparaban. Entre esos jóvenes estuvo este hermano nuestro, que un día nos encontraremos con él en el cielo, que se llama Daniel, y que escribió su libro. Daniel es un libro que describe muchas etapas de la vida de Daniel, aunque básicamente está dividido en dos partes. Y esta última parte, donde Daniel se encuentra con una visión o va a tener un encuentro con un ángel, incluso con el mismo Hijo del Hombre, que es Jesucristo preencarnado, pues Daniel, más o menos en esta etapa, en este momento que vamos a leer, tenía más o menos 85 años. Es decir, habían pasado unos 70 años ya desde que había sido deportado. Estamos hablando ya de un hombre mayor, no de un joven, y que en esa etapa de su vida sigue teniendo revelación y un encuentro con Dios. Yo quiero hablarte de la visión y de qué vamos a aprender en este capítulo 10 de Daniel, de la visión para el 2023, y quiero hablarte de tres palabras en esta mañana. La palabra disposición, la palabra oposición y la palabra visión. Y quiero hablarte de esas tres cosas. Vamos allá y abrimos nuestras Biblias. ¿Cuántos trajisteis Biblia a la iglesia? Mira, los que no habéis traído Biblia, hay que traer la Biblia. Nosotros somos el pueblo del libro. Amamos esta palabra de Dios. Todavía hay muchos países en el mundo, de los 200, más o menos 200 países, 210 países del mundo, en 80 este libro está prohibido, perseguido, y puedes perder la vida por poseer este libro. Entonces, nosotros que tenemos la oportunidad de disfrutarlo, es bueno que lo traigáis con vosotros, o al menos que encendáis vuestros móviles y tenéis descargada la aplicación, pero que nadie me juegue al Candy Crush mientras, ¿vale? Que no parezca ahí, porque los jóvenes a veces se me sientan atrás y parece que toman notas y están en otra cosa. Vamos a Daniel capítulo 10. En el año tercero del rey Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, era el nombre persa de Daniel, Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. Por esto Merche antes nos hablaba del ayuno de Daniel, las 3 semanas.
No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Es decir, Daniel entra en un proceso de 3 semanas, donde entra en un tipo de ayuno en especial. Él era un hombre que ayunaba mucho, a lo largo de la palabra de su libro se ve, porque estaba en un gran conflicto y necesitaba tener una respuesta de Dios, necesitaba tener que Dios le hablase, que Dios trajese una solución a la crisis que estaba pasando. Y esos 21 días simplemente dice que no come manjar delicado, ni siquiera se echa ungüentos que se echaban entonces, bueno, y también, ¿no? Muchas cosas. No come ningún manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Es decir, que se prepara especialmente para esas 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, que es el Éufrates. Entonces, más o menos el 23 de abril de aquel momento, de este momento mejor dicho, alcé mis ojos y miré que había un varón vestido de lino fino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Entonces, Daniel tiene un encuentro con un varón, un ser celestial, y empieza a describirlo con las palabras que podía describirlo. Oro, ahora veremos berilio, cosas así, ¿no? Alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilio. Del berilio salen muchas gemas, piedras preciosas, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Es decir, descripción humana para algo que no se puede describir humanamente. Siempre va a quedar limitado. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Es decir, que no es la primera vez que pasa esto en la Biblia, que un hombre tiene una visión de un ser celestial o oye una voz y los que están a su alrededor no entienden, saben que está pasando algo y no comprenden. Le pasó al apóstol Pablo, que tuvo un encuentro con Jesús y dice que él escucha la voz claramente de Jesús que se le presenta, pero los que estaban con él no escuchaban nada. Quedé pues yo solo, lo dejan solo, y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Fíjate el encuentro tan impactante con este ser celestial, un encuentro de alguna manera cuando tienes un encuentro de Dios, te debilita, es decir, no puedes aguantar ante la mismísima presencia de Dios. Ocurre muchas veces que en nuestros cultos, cuando la presencia de Dios se manifiesta de una forma real, la gente se cae. Y hay gente que dice, ¿qué pasa? No pasa nada. Está en la presencia de Dios, ni le toques. La gente cae ante la manifestación de la presencia de Dios. Nosotros somos muy formales, pero si el Espíritu Santo se mueve de una forma poderosa, aquí no se tiene nadie de pie. No aguantas la manifestación de la presencia de Dios. Te caes literalmente, te postras. El apóstol Juan en Apocalipsis, cuando tiene un encuentro con el mismo ser, que también es Jesucristo, dice que cayó postrado, completamente postrado, cae postrado con el rostro hacia adelante, delante de ese ser celestial. Sigo leyendo. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Fijaros esa caída hacia adelante. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días.
Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí la boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Es decir, hay un libro en el cielo que se llama el libro de la verdad. Ahí no hay cuentos, ni mentiras, ni cosas subjetivas. Lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ello, sino Miguel, vuestro príncipe. Fijaros, este es el capítulo 10 de Daniel, que describe ese encuentro de Daniel con un ángel. Después aparece otro ángel, aparece Miguel, aparece incluso algunos autores hablan de Cristo preencarnado. No es tanto importante esto, sino que yo quiero rescatarte de que Daniel estaba en una situación de gran conflicto. Su pueblo había sido deportado. Él había leído en el libro de Jeremías que ese pueblo tenía que volver de nuevo, después de 70 años, tenía que volver a Israel. Y entonces él está en un conflicto, necesita una respuesta. ¿Y qué es lo que hace? Yo quiero que, fíjate en el verso 12, me pones de nuevo el verso 12, por favor. Entonces me dijo, fíjate lo que el ángel le dice: Daniel, no temas. Ya hemos visto la semana pasada, ¿verdad?, cómo cuando las personas tenían un encuentro con los ángeles, eso generaba temor. Ves a un ser con ojos de fuego y con berilio, en fin, eso no era cosas que generaba temor. Primero le quita el temor. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjate, cuando dice Dios que escuchó su oración, desde el primer día. ¿Qué dispuso? Pues esa primera palabra a la que yo te quiero hablar hoy es disposición. Primer día que dispuso, y fíjate qué es lo que dispuso: a entender y humillarte. Dispone su corazón a entender y humillarte. Es decir, no es lo mismo orar y buscar a Dios con un corazón sin disposición que con un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Dice: a entender, y dispuesto a humillarme. Esto es muy importante. Es decir, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Y Señor, me voy a humillar. Daniel se mete a una situación, dice que durante 3 semanas de ayuno, por eso hablamos del ayuno de Daniel, 3 semanas de rechazar cierto tipo de alimentos, no porque los alimentos en sí mismos sean malos, no es una cuestión de ser ahora vegetariano o ser carnívoro, no ese es el asunto, sino que estaba buscando un encuentro con Dios y ayuna como un compromiso espiritual. Y el deseo interior de Daniel, escúchame bien, porque esto es el ayuno. Esto es lo que significa humillarse delante de Dios. El deseo interior de Daniel lo refleja a través de una disciplina exterior. El deseo interior se refleja a través de una disciplina exterior. Dice: no, yo necesito escuchar a Dios y me voy a poner en ayuno, voy a quitarme de estos manjares. Él era un consejero del rey, él estaba en lo más alto del gobierno, era un hombre que tenía muchísima influencia y muchísimo poder. Podía comer lo que quisiera, podía vivir con los mejores lujos. Entonces dice: no, yo rechazo todo eso porque necesito buscar a Dios. Para él esto no era novedoso. Dice el capítulo anterior, en mi Biblia está en la misma página, dice:
en el capítulo 9, 3, fíjate lo que dice, cómo habla Daniel. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Cilicio y ceniza era que pasabas a una posición, digamos, de quitarte de los lujos cotidianos, de las cosas cotidianas que son como comodidades. ¿Para qué? Dice, busqué el rostro de Dios en oración y ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, que el corazón está en que necesito entender. Necesito que Dios me hable. Empieza un año nuevo. Empezamos una nueva etapa. Necesito que Dios hable para mi familia. Necesito que Dios me hable para mis hijos. Necesito que Dios me hable para el negocio que a lo mejor voy a emprender. Necesitamos que Dios nos hable para la iglesia. Necesitamos que Dios nos hable para esta ciudad, para esta tierra. Lo necesitamos. Pero como llevamos un ritmo de vida, y sobre todo el ritmo de vida que venimos después de unas navidades, tan alborotado, a tanta velocidad, es como que Dios intenta que hagamos como un parón y digas, bueno, voy a renunciar a esto, voy a renunciar a esto otro. Hay gente que no tiene tiempo para leer la Biblia, pero se ve todo lo que hay en Netflix. Pero no hay tiempo para leer la Biblia. Voy a separar este tiempo para leer la Biblia. Voy a empezar el año y vamos a empezar el año orando juntos, leyendo la palabra juntos, haciendo un devocional juntos. Si os mostraba ahí un devocional de 21 días que queremos que todos hagáis. Está si no tenéis descargada la aplicación de YouVersion, descargar esa aplicación en vuestros móviles y todos vamos a seguir ese tipo de devocional. Pero lo importante ahora no es tanto el cómo lo vamos a hacer, sino que se produzca un anhelo como en el de Daniel, el de disponer el corazón. ¿Y quién tiene que ayunar? Aquí tiene que ayunar todo el mundo. Cuando Joel, otro profeta, Dios le llama que avise a todo el pueblo porque estaba en una estación calamitosa. Era una nación que estaba en una situación terrible, calamitosa. Quiero leer yo Joel 2, 15, 17, dice así. Tocad trompeta, es decir, una forma de avisar, ¿no? En Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea, todo el mundo convocado. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo, es decir, de su alcoba la novia. Y entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Aquí ayuna todo el mundo. Es decir, pero no se trata de dejar de comer. Se trata de una convocatoria a todos, incluso a los bebés. ¿Por qué? El bebé que mama, ¿qué pasa? ¿No va a mamar? No era el asunto de que no vas a mamar. Ahora no va, llorando, pues no comes. No se trata de eso. Se trata de que cuando el pueblo se reúne, hay una revelación especial sobre ese momento. Y algo del Espíritu sucede que hasta le toca a los bebés. Los bebés, los niños aún pequeños, son ministrados en el Espíritu y no es lo mismo que un niño venga a la iglesia a que no venga a la iglesia. No es lo mismo. No es lo mismo decir, no pasa nada porque hoy no vaya. Sí pasa. Por eso nos esforzamos tantos de que vayan a los colegios, de que se eduquen, pues espiritualmente también. Hay cosas que tenemos que congregarnos como iglesia para orar juntos. Tal vez no puedas venir a todos los días de oración y vamos a hacer días especiales de alabanza por las noches, de adoración y de buscar a Dios juntos para que Dios nos hable también proféticamente porque necesitamos escuchar a Dios. Hay cosas que queremos que ocurran en nuestras vidas este año, ¿sí o no? Todos tenemos firmes propósitos este año de que ocurran cosas, pero llega el momento que como iglesia no podemos simplemente... aunque lo hacemos y no está mal en sí mismo, no podemos simplemente estar pidiendo cosas para nosotros.
es que yo esto es lo que necesito, mi familia, todo eso está bien. ¿Qué tal si comenzamos este año a considerar lo que Dios quiere, no solo lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu familia? ¿Qué es lo que Dios quiere? Esa es la revelación. Es decir, Señor, ¿qué es lo que quieres? Comienza una nueva etapa, comienza un nuevo año. Ya hemos aprendido cómo zanjar etapas en el pasado. Y el que no haya escuchado la predicación de la semana que viene, que la escuche. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Porque muchas veces no podemos percibir la voluntad de Dios porque estamos muy consagrados a nuestra voluntad. Muy consagrados a nuestros deseos. Muy consagrados a lo que yo necesito, yo debo tener. Es a lo que estoy consagrado. Sí, ¿y Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es el anhelo de Dios para este año? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? No lo que tú quieres para ti. Por eso, cuando una persona dispone su corazón a orar, a ayunar, a decir renuncio a esto, es como cuando Pablo decía a los romanos, dice, tenéis que saber una cosa, tenéis que presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, el sacrificio siempre era un sacrificio que había que matar. El sacrificio vivo era un pensamiento revolucionario. ¿Qué significaba eso? Sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que lo hace racionalmente. Dice, yo me voy a autohumillar, yo me voy a negar a mí mismo, yo voy a negarme a estas cosas, a estas otras, pero voy a disponer mi corazón y voy a disponerme a humillarme. Dice, y desde ese día, le dice este ser celestial, fueron escuchadas tus palabras. Desde el primer día que dijiste, Señor, aquí estoy, me dispongo, ¿verdad? Y dice el texto, fíjate lo que dice el texto, porque el texto es muy revelador. Desde ese día, dice el verso, Daniel 10:12, dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Es decir, no solo es que Dios escuchó, no solo es que se escucha en el cielo las cosas, sino que el Señor envía ángeles a donde tú estás para traer respuestas. Dice, yo he venido, yo necesito ángeles en mi casa. Claro que yo necesito ángeles en esta iglesia. Claro que yo necesito ángeles en esta ciudad. Pero se necesita primero gente dispuesta a humillarse, gente dispuesta a ayunar, gente dispuesta a orar de una forma diferente. Segunda, por eso dice, pero no llega con orar. No. Porque hay gente que ora y no recibe. Porque si tú oras con el corazón que no está dispuesto, no vas a recibir. Es más, el apóstol Santiago, en su epístola, ya en el capítulo 4, verso 3, dice, pedís y no recibís. Es decir, hay gente que oraba y no recibía, y explicaba por qué. Porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Es decir, pido con el interés fijado en mi necesidad. Sí, pero ¿cuál es la necesidad de Dios? Pido con el interés fijado en mi deseo. Sí, pero ¿cuál es el deseo de Dios? Porque a lo mejor yo estoy pidiendo algo para mí que Dios no desea. Ay, Señor, dame. Dice que no te lo voy a dar. Porque si te lo doy, te vas a destruir y no te va a hacer bien. ¿Os acordáis? Una vez Elías, el profeta, tremendo profeta, empezó a orar y a pedirle a Dios, Dios, quítame la vida. Y menos mal que Dios no le contestó la oración. Y no le contestó. Lo reanimó, lo levantó, porque el hombre estaba en un proceso de depresión y de desánimo y fue levantado. Por eso la actitud es esencial. Hay un texto muy conocido en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que lo hemos aprendido de memoria, pero lo leo. Dice, si se humillare mi pueblo, y el 15 también, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Si mi pueblo se dispone, tiene una disposición de corazón para entender, para humillarse, yo a ese pueblo le escucho. Es lo que está diciendo. Si se humilla mi pueblo, está el texto, por favor, este texto, 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y les voy a sanar y les voy a perdonar. Así que ahora dice Dios, verso 15, ahora el 15, fíjate, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces dice Dios, vale, yo ya les he dicho lo que hay que hacer. Voy a estar atento a ver qué hacen. A ver si realmente se arrepienten de sus malos caminos. Dice la palabra de Dios, la oración del justo puede mucho. Una oración de alguien que está orando pero que tiene envidia, Dios no lo va a escuchar, porque no es una oración del justo. Ese hombre no es justo. Una oración de alguien que está pidiendo para gastar en sus propios deleites, Dios no lo va a escuchar, porque no es una oración de justo. Así que aquí habla de gente que está arrepentida, gente que dice que se dispone, se humilla. Entonces, el nombre de Dios es invocado sobre este pueblo. Dice, gente que se humilla. Por eso el ayuno es un acto de autohumillación. El ayuno es una disciplina exterior, como decía antes, que refleja un anhelo interior. Yo necesito saber cuál es tu voluntad para mi casa, cuál es tu voluntad para la iglesia, cuál es tu voluntad para mi vida, cuál es la voluntad de Dios, no mi voluntad. Y ese ayuno estás diciéndole a tu cuerpo, aquí el trono lo tiene Cristo, el trono no lo tienes tú. Por eso la clave es disponer el cuerpo, el tiempo, el corazón para buscar a Dios durante un periodo de 3 semanas. 3 semanas. Empezamos mañana, día 9, y terminamos el día 30, domingo. 3 semanas. Y dice, ¿tengo que ayunar todos los días? Sí. Todos los días, en este pacto que hagas con Dios, mira, no voy a tomar esto, no voy a tomar esto otro, y voy a separar más tiempo para poder orar, para poder buscar a Dios. Voy a ayunar de televisión, voy a ayunar de lo que sea que me roba tiempo, tiempo que necesito invertir. ¿En qué? En orar y en buscar a Dios, en leer la Biblia. ¿Qué es lo que tú me quieres decir, Señor? Y cuando tú te pones en esa situación de disponer tu cuerpo, tu tiempo, tu alma para buscar a Dios, entonces viene el Señor. Y yo he venido a causa de tus palabras. Y dice 2 Crónicas 7:14. Y estoy atento, a ver qué oráis. Estoy atento porque si mi pueblo se humilla, si mi pueblo se arrepiente de sus malos caminos y oran y buscan mi rostro, yo les escucho. Y les voy a perdonar y voy a sanar su tierra y no va a haber ningún problema. Pero ese es el anhelo de Dios. Los problemas mayores de las personas, o el problema mayor que tenemos, no es de corte espiritual, tiene que ver con el alma. El alma es tan tremenda, gobierna tanto mis sentimientos, mi ego, mi ego es tan fuerte que aunque Dios a veces quiere venir a sanar o quiere venir a limpiar o a liberar, mi ego no le deja, mi yo no le deja, porque tienen que hacerse como mi yo quiere hacer las cosas. Por eso muchos cristianos no tienen discernimiento espiritual, absolutamente ninguno, ni sensibilidad a su presencia. No tienen deseo de Dios. Porque es su ego, es su yo, es su propio deseo quien controla sus vidas. Y está en el trono de su vida. El ayuno es decirle a ese ego y a ese yo, dejas de mandar, dejas de tener el control. Sí, pero es que me va a doler, pues que te duela. Igual me muero, pues te enterramos.
aquí el servicio es completo. No hay problema. El servicio se hace completo. Hay que humillarse. Y el ayuno es una forma de autohumillación para poderse encontrar en un lugar idóneo para que el ángel de Dios venga y que diga, aquí estoy. Disposición. Segunda palabra que te dije, oposición. Dice el texto, en allá por el verso 13, que entonces dice, yo he venido a causa de tus palabras, yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, y aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, no el principal, uno de los principales, hay más, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. De repente, este ser angelical le dice, yo ya venía con la respuesta, pero hubo una oposición. Y a Daniel se le abre, se le quita el velo de algo que en el Antiguo Testamento no es tan claro, pero sí a partir de Jesús es muy clarito eso, muy clarito. Pero en aquel entonces no, se le quita el velo de que hay un mundo espiritual, hay un mundo invisible que está determinado a oponerse a ti. Está determinado a oponerse a ti, al plan de Dios que tiene para ti, a la visión de Dios que hay para ti. Está determinado a que tu matrimonio se arruine. Y si para eso tienes que encender a tu esposo y que esté de mal carácter y que sea un amargado, lo hará, o a tu esposa. Y no sé qué. Está determinado a oponerse a que ores por tus hijos. Les vas a dar muchas cosas a tus hijos, pero no vas a orar por ellos. Entonces, ¿qué le estás dando? Hay una determinación por parte del enemigo de hacer oposición. Entonces se abre el velo y dice, mira, quiero que sepas que estás viviendo en Persia, yo vengo aquí donde tú estás orando, pero hay un mundo espiritual al que este ángel le llama el príncipe de Persia, que se ha opuesto. Es decir, cuando Dios trae una visión, y eso lo veremos un poquito después, pero cuando Dios trae una visión, siempre el enemigo se levanta con oposición. Mira, José era un chaval, un joven, que vivía bien en su casa hasta que tuvo una visión. Entonces tiene una visión, unos sueños, se los cuenta a sus hermanos y a sus padres y se le fastidió la vida. Porque cuando tuvo la visión, el diablo levantó la oposición. Y lo intentan matar, finalmente lo venden como esclavo, aunque Dios todo eso lo usó para bien. Pero cuando viene una visión, siempre se levanta la oposición. Por eso a Daniel se le abre el cielo y se le explica. Fíjate que en el Nuevo Testamento se explica mucho mejor. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, dice así, Efesios 6, 11 y 12. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas y contra los planes, estrategias del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no tienes lucha contra tu esposo, contra tu jefe, contra tu esposa o contra tu jefe. No es lucha contra tus hijos o contra tus padres. No es una lucha con carne y sangre, sino contra principados. Acuérdate que antes hablaba del príncipe de Persia. Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, hay una batalla espiritual que nosotros como creyentes tenemos que ser conscientes de que existe. No podemos estar ciegos de que hay gente en el mundo espiritual o hay espíritus que están intentando que a ti te vaya mal, no, fatal. Porque vienen a robar, a matar y a destruir, dijo Jesucristo. Hablando de Satanás. No le llega con matarte, quiere destruirte. ¿Y nosotros? ¿No somos conscientes de esa batalla espiritual? Entonces eso requiere que en una etapa nueva, cada vez que comenzamos una etapa nueva, entremos en un proceso de batalla.
Y entonces yo no voy a echar a Satanás de mi vida simplemente diciéndole, creyendo, diciendo, no existe nada, no pasa nada, no existe nada. Y dice, perfecto, si no crees en mí, mucho mejor. Entonces, si no crees en mí, ya puedo andar deshaciendo todo lo que haya que deshacer, porque como no oras, como no batallas, como no luchas, y Pablo dice, Pablo está diciendo, tenéis que vestiros de una armadura, porque hay una batalla espiritual contra ese mundo que se describe. O en 2 de Corintios, Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 10, versos 3, 2 de Corintios, 10, versos 3 al 5 dice, porque aunque andamos en la carne, es decir, somos personas naturales, nosotros no militamos, es decir, nuestra forma de pensar no es conforme a la carne, porque hay gente que se ha metido tanto en el mundo natural que le es imposible discernir el mundo espiritual. Simplemente no lo creen. Porque sales fuera, te pusieron una multa en el coche porque hay un coche aparcado allí encima de la acera, por cierto. Entonces va a venir la policía, le va a poner una multa y está bien dada. Y entonces vas a decir, Dios no existe, si Dios existiera no me hubieran puesto una multa. Entonces, porque te metes tanto en lo natural que el mundo espiritual es como que es ajeno a ti. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, nuestras armas no son carnales, son espirituales. Por eso siempre me tocó, hay un versículo, creo que nunca compartí de él, lo voy a hacer hoy por primera vez. Nunca, en ningún lugar. Pero hay un versículo que a mí siempre me tocó y que tiene mucho que ver con lo que estoy hablando. Cuando el apóstol Pablo se despide de los romanos, en la epístola a los romanos, y le escribe a la iglesia que todavía no había visitado, pero se despide de ellos y les dice así en el capítulo 15, verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Os ruego que me ayudéis orando por mí a Dios. La palabra que dice aquí, ayudar orando, es una palabra griega, no voy a entrar aquí a daros un curso de griego, que no es el sentido, pero que se podría traducir como agonizar. Es la misma palabra que viene de la palabra nuestra, agonizar. No era simplemente una oración de, os ruego que, Señor, gracias por los alimentos que voy a comer, y por cierto, cuida de Pablo que está de viaje. No. Era una oración de alguien que está con su corazón dispuesto, alguien que se está jugando la vida. Es una oración de alguien que agoniza por otro. Señor, en el nombre de Cristo, guarda a Pablo. Señor, en el nombre de Jesús, yo no estoy con mis hijos. Guárdalos de consejeros del infierno. Guárdalos de compañeros que les puedan traer ideas satánicas. Guárdalos de lo que sus ojos ven. Guárdalos de lo que sus oídos oyen. Señor, es una agonía, es un encuentro que vale para orar. Y dice Pablo, yo necesito esa ayuda. Yo no necesito la oración de una persona que ora simplemente como para cumplir el expediente. Yo necesito la oración de alguien que sabe que está batallando, de alguien que sabe que hay un mundo espiritual que se va a oponer completamente. Yo necesito gente así. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y esta es mi oración hacia vosotros, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y eso es lo que buscamos en cada célula. Y eso es lo que buscamos en cada grupo. No simplemente orar, sino orar con agonía. Orar, como dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Es una oración
distinta. Es una oración que toca el corazón de Dios. Va a haber oposición y tú no puedes estar ciego a esa oposición. ¿Y por qué va a haber esta oposición? Pues aquí viene la tercera palabra a la que te quería hablar en esta mañana, que tiene que ver con la visión. Esa es la palabra. Y estamos hablando de la visión para el 2023. La visión. A partir del verso 14 vemos que había la oposición, pero a partir del verso 14 ocurren una serie de cosas donde viene la visión y es revelada esa visión. ¿Por qué toda esta oposición que el príncipe de Persia hacía? Para que Daniel no recibiese la visión. Simplemente. Luego debe haber algo muy importante en esa visión. Ahora vimos, hay dos cosas que produce ese encuentro y esa visión. La primera es que vimos que Daniel estaba hecho polvo, tiene el encuentro con ángel, cae postrado, dice que el ángel, el Señor le toca ahí y se pone sobre sus rodillas y sobre sus manos como si estuviera a cuatro patas y seguidamente le dice, ponte de pie, dice, me puse de pie temblando, pero dice que estaba agotado, que estaba, y fíjate cómo le trata el Señor y le dice, verso 19, y se lo dice en dos ocasiones, le dice en el verso 19, muy amado. Me encanta. Fíjate qué categoría y qué fama tenía Daniel en el cielo. No le dice simplemente amado, dice muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate, tal y como vimos la semana pasada. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Es decir, cuando uno tiene un encuentro con Dios, cuando tú estás en una situación de ayuno, de oración, de preparar tu corazón para entender el deseo de Dios, de preparar tu corazón y humillarte a ti mismo, llega un momento en que Dios te viene a fortalecer y vuelves a escuchar cosas de parte de Dios que tal vez hacía tiempo que no escuchabas. Muy amado, no temas, tranquilo. Muy amado, la paz, el shalom de Dios, la completa paz de Dios, dice, está contigo. Dice, entonces esfuérzate y aliéntate. Es decir, Dios nos va levantando de estar postrados, como estaba Daniel, a estar de rodillas a cuatro patas y sobre las manos, a ponernos de pie. Es decir, hay una restauración física, pero también un fortalecimiento del alma. No solo un fortalecimiento físico, sino del alma. Es decir, no es el ayuno lo que te debilita. No es el ayuno lo que nos trae a debilidad física. Es nuestra situación espiritual la que nos debilita. Y cuando tenemos ese encuentro con el Señor, nos va levantando, nos va fortaleciendo y hay esa fortaleza completa. Es decir, hay un efecto sobre el alma. Viene el ánimo, viene el aliento. Dice, empieza un nuevo proyecto, empieza un nuevo año. Perfecto. Pero Daniel es fortalecido. Por eso la revelación de Dios te va a mantener en el avivamiento, te va a mantener en una vida del Espíritu mucho más fuerte. Pero fíjate, y os decía, ¿por qué toda esta posición? Porque el interés por parte del diablo es que Daniel no recibiera la visión, no la comprendiera, no la tuviera. ¿Por qué? Porque quien tiene una visión marca un límite en su vida. Hay una línea, quien tiene una visión marca una línea en su vida. Es decir, hay un antes y un después. Por eso el diablo va a hacer todo lo posible para que tú no tengas una visión, para que tú no escuches el deseo de Dios para tu vida, porque la visión no es mi deseo para mi vida, la visión es el deseo de Dios para tu vida. El plan de Dios para tu matrimonio, el plan de Dios para tu familia. Ese es el anhelo y la visión de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un hombre o una mujer tiene la visión de Dios, algo cambia. ¿Te acuerdas bueno, si no te acuerdas te lo digo yo, pero Moisés estaba absolutamente despistado después de 40 años viviendo, cuidando ovejas y cabras ahí en medio del desierto,
en el desierto de Madián, y llega un día y tiene una visión. Ve una zarza ardiendo que no se consume, que será lo milagroso, no se estaba consumiendo, oye la voz de Dios, y ¿qué hace cuando Moisés tiene la visión de Dios? Su vida cambió, no fue la misma. Nehemías, un hombre que era copero del rey, que estaba, de repente le cuentan la carga que había sobre Jerusalén, que estaba su muro destruido y la ciudad deshecha, y él se consume por dentro. Dice que orando claramente Dios le habla de ir y reconstruir esa tierra. Tiene una visión, y Nehemías ya no vuelve a ser el mismo, porque es el reconstructor de los muros de Jerusalén. Podía ponerte muchos más ejemplos. Pablo era perseguidor de los cristianos, era un asesino de cristianos. De repente se le aparece camino de Damasco, cae de su cabalgadura, tiene una visión, se le aparece Jesús, le habla, escucha su voz. Él queda ciego, fíjate, pierde la visión física, queda ciego durante 3 días, pero de repente se le abren sus ojos espirituales. Porque Jesús ya lo dijo, teniendo ojos no veis. Se pueden tener ojos y no ver. Está hablando de otra visión, del mundo del espíritu. Por eso el enemigo no quiere que tú tengas una visión. Porque si tú eres una persona que de repente ves tu visión de tu sanidad, le vas a decir a tu depresión o a tu tristeza, ¿sabes qué? Estás aniquilada, porque Dios ya me habló de que me va a sanar. Si de repente tú estás en una situación de agonía económica, que lo estás pasando mal, pero Dios te habla de su deseo de que vas a prosperar y te va a ir bien, le vas a decir a tu pobreza, le vas a decir a tu miseria, ¿sabes qué? Lo puedo estar pasando mal hoy, pero Dios ya me habló, así que diablo, no vas a tener el ancla en mi vida diciéndome, no vas a salir para adelante, no te va a ir bien, no te va... Y así sucesivamente. Cuando un hombre o una mujer tiene una visión, su vida cambia, pero la visión que Dios le habla, no el deseo que él quisiera tener. Por eso este es el propósito de este ayuno de 21 días en el que queremos entrar, y os invitamos a entrar. Que recibas una visión, tú que recibas cuál es el deseo, el propósito, el plan de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia. Pero todos juntos hemos entrado en estos años en la visión de Dios para la iglesia, que empezamos a hacer, como bien sabéis, la visión celular. Grupos pequeños donde compartimos, donde hablamos, donde agonizamos los unos por los otros, orando, donde nos levantamos si estás caído, donde restauramos si estás herido. Es decir, es esa visión, Dios nos la dio y estamos en ello, pero aún así necesitamos escuchar a Dios. Dios, ¿qué tienes para nosotros en este año? Porque la visión te impulsa al avivamiento, desata poder, pero puede llegar a una meseta donde se estanca. Y no queremos estancarnos. Queremos que más gente conozca a Jesucristo. Queremos que más gente sea liberada de ataduras. Queremos rescatar a la gente aún de la misma puerta del infierno. Hay que ir allí y rescatar a la gente. Esa es la visión. Y por eso necesitamos juntarnos como iglesia. Y este es el propósito de estos 21 días de ayuno y oración. Recibir una visión, sí, para nuestras familias, sí, para nuestro negocio, para nuestras, lo que sea, pero también para esta iglesia y para esta nación. Porque desde aquí estamos afectando a otros países, a otras iglesias y a otros lugares, desde este lugar. Por eso, y perdonad que sea tan autorreferencial con respecto a la predicación de la semana pasada, pero es la continuidad. El que conoce su futuro cambia su presente. Por eso cuando tú tienes una visión de tu futuro, ¿qué es lo que haces? Tu presente cambia. Y dices, ya sé dónde Dios me quiere llevar. Dios tiene planes de bien y no de mal para mí. Dios tiene planes de prosperarme, de usarme, de sanarme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me arrepiento de mis pecados, ajusto mi vida, pongo en orden mi vida en lo que tenga que poner orden, porque si la vida está desordenada, que nadie le pida bendición a Dios. La primera bendición es ordenarla. Pongo en orden mi vida porque sé que Dios quiere bendecir mi familia en el futuro. Pongo mi orden, mi vida en el presente. ¿Entendéis, hermanos?
Porque Dios tiene un plan para tu vida. No estás aquí por casualidad, ni estás aquí para ser miembro de una iglesia evangélica. Eso no se trata de eso. Este no es un lugar de entretenimiento, es un lugar de entrenamiento para hacerle daño al infierno. Por eso hay tanta oposición a que recibas la visión. Hoy no tengo ganas, mañana no voy, hoy tengo que cuidar del perro y justo me dieron cita para el veterinario el día que me tengo que reunir con mis hermanos. Y claro, no voy a dejar al gato sin... Y uno dice, no disciernen, no dan peleado por ese pequeño espacio que apenas podemos cuidar, de vernos con nuestros hermanos en la célula, de reunirnos para orar. ¿Sabéis que todos los miércoles online tenemos una reunión de oración? De 3 a 4. Y no cuesta nada, puedes estar en tu casa, encender el móvil y estar ahí en la oración. Pero hay una oposición diabólica. No hay mal corazón en nadie, ¿eh? Simplemente el diablo es muy sutil y te enreda. La vida te enreda. Te enreda. Porque hay un príncipe, no sé si es de Persia, pero tal vez haya un príncipe de Galicia que se quiere oponer a que esta gente, la gente que pisa esta tierra, se convierta. Pero también es cierto que hay una iglesia que tiene el espíritu de Daniel, que va a disponer su corazón para entender y para humillarse y para buscar a Dios en estos 21 días.